Amigas y amigos, agradezco a Dios que a pesar de la pandemia que nos aqueja, nos da la oportunidad de participar como cada año en nuestro Congreso de la Divina Misericordia, convocados por el Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia de la Arquidiócesis de Puebla, ahora de forma digital. ¿Cómo necesitamos momentos como estos, verdad? Sobre todo ahora que quizá nos sintamos solos, tristes, preocupados, con miedo y con dolor por aquellos seres queridos a los que la COVID-19 se ha llevado, sacerdotes, laicos, tantas personas. La pandemia que nos aqueja ha dejado al descubierto, como dice el Papa, nuestras falsas seguridades, pero también nos ha hecho redescubrir la necesidad que tenemos de Dios y ha hecho surgir en muchos la actitud del buen samaritano, comprendiendo que, como señala el Papa, la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Hoy tenemos la oportunidad de vivirlo, de experimentar el encuentro con Dios, con nosotros mismos y con los demás, para, como dice el Santo Padre, hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Así lo recuerda en su más reciente encíclica Fratelli Tutti. En este camino, el Señor, en su infinita misericordia, nos regala, además de su propio ejemplo, el testimonio de su secretaria, nuestra querida Santa Faustina Kowalska, que nos enseña cómo enfrentar las propias penas y cómo echarle la mano a los demás. En esta enfermedad, dice Santa Faustina en su diario, deseo adorar la voluntad de Dios. Y en otra ocasión comenta, toda la noche la ofrecí por la madre gravemente enferma, para que Dios le concediera la gracia de que los sufrimientos que estaba pasando no perdieran en nada su mérito. En estas frases encontramos luces para saber cómo enfrentar la pandemia de COVID-19 que nos ha sorprendido y nos ha cambiado la vida. Muchos han enfermado. Unos convalecen en casa y otros están hasta intubados en algún hospital. Sus familias están angustiadas y quizá muchas de ellas sin recursos. El personal sanitario está agotado y no se da abasto. Numerosos hogares se han vestido de luto, comunidades, parroquias, sin haber podido siquiera despedirse de sus seres queridos. Ante esta dolorosa y difícil realidad, Jesús nos repite lo que dice en el Evangelio según San Mateo: vayan también ustedes a mi viña. Así nos pide ser protagonistas, realistas, responsables y solidarios. A nadie, decía San Juan Pablo II, le es lícito permanecer ocioso. Hay que trabajar, sabiendo que el Señor nos dará la misma recompensa, como recuerda el Papa Francisco, la salvación, la vida eterna, que Jesús nos ha ganado con su encarnación, con su vida, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Hay que trabajar. Y miren, para trabajar bien se requiere ver con claridad. Por eso la palabra de Dios nos exhorta así en el libro de los Proverbios: por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. ¿Qué es discernir? Es distinguir. ¿Y cómo se adquiere este discernimiento que nos permite distinguir? Dejando que la fe ilumine nuestra inteligencia. Esa fe que, como recuerda el Papa, aporta la visión completa de todo el recorrido y nos permite situarnos en el gran proyecto de Dios. Iluminados por la palabra de Dios, la liturgia, la oración, el prójimo y los buenos consejos, podremos distinguir para saber qué hacer. De esta manera, mirando todo el recorrido, nos daremos cuenta que lo que ahora sucede no es nuevo. Acuérdate de los días de antaño, dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 32. Considera los años de todas las generaciones.
Haciéndola así, San Agustín comenta: ¿qué sufre ahora el género humano de nuevo que no hayan sufrido nuestros padres? Es cierto, lo que estamos viviendo ya lo ha vivido la humanidad en el pasado. La peste de Justiniano en el siglo VI, la peste negra en el siglo XIV, la epidemia de viruela en el siglo XIX. En el México antiguo, las epidemias del siglo XV en la región maya, Tenochtitlán, Chalco, Xochtlán, Tecuantepec y Amaxtlán. En el siglo XV, la viruela que cobró millones de vidas en México y Mesoamérica. En el siglo XVI, el sarampión. En el siglo XIX, el tifo, el cólera y la fiebre amarilla. En el siglo XX, la gripe española, que afectó a muchísimos países del mundo. Y en el siglo XXI, el síndrome respiratorio agudo severo, la gripe A, el Zika y ahora la COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, que apareció en Wuhan, China, y fue declarado pandemia el 11 de marzo del presente año. Estas enfermedades infecciosas no han respetado sexo, edad ni condición social. La peste de Justiniano enfermó al emperador Justiniano, que se recuperó, pero se llevó al papa Pelagio. La peste del siglo XVI se llevó a los papas Sixto V, Urbano VII y Gregorio XIV. La viruela cobró la vida del emperador azteca Cuauhtémoc, hermano y sucesor de Moctezuma. La epidemia del siglo XVII se llevó a la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía 46 años de edad. La gripe española alcanzó al rey de España, Alfonso XIII, al primer ministro británico David Lloyd George, al presidente estadounidense Woodrow Wilson, al Kaiser alemán Guillermo II, que sobrevivieron. Pero se llevó al presidente electo de Brasil, Rodríguez Alves, que ya no pudo asumir su segundo mandato, y a los santos portugueses Francisco Martos y Jacinta Martos, videntes de Fátima, que ofrecieron sus sufrimientos por la conversión de las almas. Frente a estas terribles enfermedades, ¿cómo han actuado los discípulos misioneros de Cristo? Dejándose iluminar por la fe. Así han comprendido que Dios, autor de cuanto existe, es bondadoso y que ha creado un mundo ordenado y bueno al que cuida amorosamente, como lo leemos en el libro del Génesis desde el capítulo 1, versículo 31 y siguientes. Sin embargo, los seres humanos desconfiamos de Dios y pecamos, con lo que abrimos las puertas del mundo al mal, al sufrimiento y a la muerte, como señala el libro del Génesis en el capítulo 3, versos 1 al 19, la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12, y lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 309 y 310. Dios, como explica Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, no es ni directa ni indirectamente la causa del mal, solo lo permite. Pero por ser soberanamente bueno, comenta San Agustín, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así, por ejemplo, de el mayor mal moral, el rechazo y la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el bien de liberarnos del pecado, compartirnos su espíritu y hacernos hijos suyos, partícipes de su vida plena y eterna. Así lo recuerda Jesús en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Por eso, San León Magno afirma: la gracia que Cristo nos ha dado es tan grande que los bienes que nos ha concedido superan los que nos quitó la envidia del demonio. Él nos ha dado ejemplo de cómo actuar incluso frente al mal. Nos dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Eso es trabajar en la viña del Señor. San Cipriano de Cartago lo comprendió. Por eso, frente a la peste que asoló a África en el siglo III, que fue viruela o ébola,
mientras que algunos buscaban culpables y otros, por miedo al contagio, abandonaban a los suyos, el santo obispo, al tiempo de implicarse en la asistencia a los enfermos y dar sepultura a los difuntos, hacía esta reflexión: la peste, horrible y mortal, explora la justicia de cada uno, deja ver qué hay en cada uno. Y él decía: o se muestra misericordia al enfermo y al difunto, o aumentan los delitos de codicia y rapiña. Eso fue lo que también comprendió en Roma Santa Fabiola, de quien San Jerónimo, al tiempo de reconocer su gran amor por las Sagradas Escrituras, dio testimonio de que ante la pandemia, una epidemia de lepra terrible que asoló Roma, además de ser la primera en construir un hospital en su propia casa, y así fundó el primer hospital de todo Occidente, Santa Fabiola, atendía personalmente a los pacientes. Escribe San Jerónimo: Fabiola ha cargado a enfermos de lepra, ha lavado el pus de las llagas que otros ni siquiera se atrevían a mirar. Poco a poco, la Iglesia, inspirada en el ejemplo y enseñanza de Jesús, fue desarrollando un sistema de asistencia organizada y continua a los enfermos a través de órdenes religiosas, órdenes terceras y cofradías, destacándose los monasterios, particularmente los benedictinos, porque ahí, al conservarse y profundizarse en el saber clásico, los monjes adquirieron conocimientos de medicina. Entre los hospitales que la Iglesia fue creando, destaca el fundado en el siglo VII por el obispo San Landerico, llamado Casa de Dios de París, que todavía existe. De las laicas que lo atendían, nacieron en el siglo XIII las Hermanas Hospitalarias de San Agustín, la orden más antigua de religiosas enfermeras. En el siglo XI surge, entre otras iniciativas laicales, la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, que en el Hospital de Peregrinos de Jerusalén ofrecía tratamientos, higiene, alimentación y protección a los enfermos de manera gratuita. Durante la peste negra del siglo XIV, Santa Catalina de Siena y el laico San Roque asistieron a los infectados y sepultaron a los difuntos. Y aunque San Roque se contagió, una vez recuperado, continuó con esta gran labor. En las epidemias del siglo XVI, San Felipe Neri y San Camilo de Lelis, primero como laicos y luego ya como sacerdotes, sirvieron a los enfermos. Incluso San Camilo fundó a los hermanos ministros de los enfermos y mártires de la caridad, y es considerado precursor de la Cruz Roja. San Luis Gonzaga murió, siendo seminarista, contagiado al cuidar a los enfermos. San Juan de Dios fundó una orden hospitalaria y desarrolló métodos de atención pioneros en su época. Frente a la peste en Milán, durante el siglo XVI, el cardenal San Carlos Borromeo, además de atender a los enfermos y pedir a los sacerdotes que también lo hicieran, para no transmitir la enfermedad, mantenía distancia. Se cambiaba frecuentemente de ropa y la lavaba en agua hirviendo. Purificaba todo lo que tocaba con una esponja empapada en vinagre que siempre llevaba consigo, y guardaba en frascos llenos de vinagre la limosna que repartía entre los pobres. Propuso la cuarentena que el tribunal de la ciudad decretó para todos, y para que el pueblo permaneciera en sus hogares, dispuso que en los cruces de la ciudad se colocaran crucifijos y altares en los que se celebrara la Santa Misa, y los fieles desde sus casas pudieran participar mirando la celebración desde las ventanas. Algo parecido a lo que hemos hecho ahora a través de las redes sociales. Fíjense que, como vemos, lo que ahora vivimos ya lo ha vivido la humanidad. En la peste del siglo XVII, San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac organizaron ayudas extraordinarias a través de las obras que fundaron,
la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. Cabe recordar que hasta el siglo XIX la gente accedía a las atenciones médicas según su capacidad para pagarlas o acudía a las que ofrecían de forma gratuita y caritativa la Iglesia y otras obras de beneficencia, que eran las únicas medidas de protección sanitaria general. Pero a raíz de la revolución industrial que provocó la llamada cuestión social, los estados liberales, que se habían ocupado hasta entonces solo de manera global de la salud pública, comenzaron a crear leyes e instituciones para asumir con diferentes modalidades la gestión sanitaria. Y en algunos casos suprimieron las organizaciones filantrópicas y religiosas destinadas a la salud. Sin embargo, la Iglesia ha continuado con esta labor. Así, en la epidemia de cólera, Santa María Soledad Torres Acosta y las siervas de María, ministras de los enfermos, atendieron a los infectados. Y en el siglo XX, entre otras, Sor Dosité Andrés, sierva de María, murió asistiendo a los soldados contagiados de la gripe española. Actualmente, la Iglesia es el mayor proveedor no gubernamental de servicios sanitarios en todo el mundo. Administra el 26% de los centros de salud del planeta, con cerca de 18.000 clínicas y 5.500 hospitales, de los cuales el 65% se encuentra en países en vías de desarrollo y son a veces la única oferta de servicio sanitario. Además, al igual que en el pasado, también hoy muchos laicos, consagradas, consagrados, diáconos, sacerdotes y personas buenas, de manera individual o asociada, se han sumado al esfuerzo de médicos, enfermeros, enfermeras, químicos, voluntarios y personal sanitario, incluso de aseo, y han brindado ayuda material y espiritual a los enfermos de COVID-19 y a sus familias. Aprendiendo de la experiencia de otras épocas e innovando con los recursos actuales, en medio de la pandemia se ha seguido anunciando el Evangelio y celebrando la Eucaristía a través de las redes sociales, y muchos han participado en momentos de adoración eucarística, oración, rezo del Santo Rosario, de la Coronilla, retiros, catequesis, cursos, reuniones virtuales y congresos como ahora lo estamos haciendo, y se han mantenido informados y comunicados. Observando las medidas sanitarias, se han continuado con las obras sociales y caritativas de la Iglesia, centros de acopio y distribución de despensas, ropa y medicinas, comedores para pobres, asilos, casas hogar, casas del indigente, casas del migrante, atención a enfermos, celebración de exequias, y se ha promovido el cuidado de la salud. Muchos han entendido que, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 28, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y como dice San Agustín, los buenos usan bien no solo de los bienes, sino también de los males. El drama que estamos viviendo, señala el Papa, nos obliga a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve. San Agustín decía: cuando el peligro es común para obispos, clérigos y laicos, los que necesitan de otros no pueden ser abandonados por ellos. Santa Faustina lo entendió y por eso muchas veces se entregó a atender y servir a los enfermos. En una ocasión que estuvo dedicada todo el día a atender a un enfermo, Jesús se le presentó y le dijo: hija mía, me has dado una gran alegría haciéndome este favor, más que si hubieras rezado por mucho tiempo. Cualquier cosa que haces al prójimo, me la haces a mí. Ese es el espíritu que ha animado, entre otras cosas, a las capellanías COVID-19, en las que sacerdotes y laicos acuden a los hospitales públicos y privados para compartir con los enfermos, con el personal sanitario y con las familias de unos y otros la luz de la fe, el consuelo de la esperanza y la fortaleza del amor divino. También los enfermos y los que sufren
pueden aportar algo, uniendo sus padecimientos a los de Jesús. Decía San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 24, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, la Iglesia. Considerando esto, Santa Faustina dice en su diario: estuve enferma 4 meses, pero no recuerdo que hubiera perdido por eso un solo minuto. Con la luz de la fe, nos hacemos capaces de ver más allá, para enfrentar el presente y el futuro de manera más confiada que resignada, redescubriendo aquellos valores de fondo y trascendentales sobre los cuales, como afirma Benedicto XVI, es posible construir un futuro mejor, privilegiando, como enseña el Papa Francisco, las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Y todo esto con la conciencia de que Dios nos acompaña y nos ayuda con su gracia. Dice San Agustín: piensas que los tiempos pasados fueron buenos porque no son los tuyos. ¿Cuándo le fue bien al género humano? ¿Cuándo no experimentó temor y dolor? ¿Cuándo gozó de una felicidad asegurada? ¿Qué he de hacer en esta vida, sea como sea, para llegar a la vida eterna y los días buenos? Lo dice Salmo 34. Apártate del mal y haz el bien. Haz lo que se te manda y recibirás lo que se te promete. Quien tiene esperanza, decía Benedicto XVI, vive de otra manera. Mirando más allá de lo inmediato, mirando hacia la meta eterna, trabajemos en la viña del Señor, dando lo mejor de nosotros, teniendo presentes aquellas esperanzadoras palabras que el Señor dirigió en el siglo XIV a Santa Juliana de Norwich, que vivió la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, el cisma de Occidente y la peste negra. Todo acabará bien, sea lo que sea, acabará bien. Pues a trabajar todos podemos hacer algo, y si hacemos equipo, lo haremos mejor. A caminar juntos, encontrándonos con Dios, con nosotros mismos y con los demás, fiados en la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Que nuestra Madre Santísima, nuestra querida Santa Faustina Kowalska y todos los ángeles y santos intercedan por nosotros, para que, como ellos supieron hacerlo, también nosotros enfrentemos esta pandemia confiando en el Señor y actuando siempre con muchísima misericordia. Y que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y a permanecer siempre unidos a Dios y entre nosotros.